Bien, me gustaría que alguien me confirme el retorno, Ujú. Por favor, si no voy a estar avanzando. ¿Sí se ve? Sí, doctora, sí se ve. Muchas gracias. ¿Y me escuchas? Ya. Bien, el tema del día de hoy es ética, e investigación con seres humanos. ¿Cuáles son las implicancias que tiene ética? Recuerden que estamos dentro del curso de ética e interculturalidad. La primera etapa es el módulo de ética y dentro de ello estamos dando cumplimiento al bloque temático sugerido por el Ministerio de Salud. Bueno, es una fotito de... Recordemos que estamos revisando los principios de la ética y cuáles son. Básicamente los principios son la beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de justicia, el principio de autonomía y veracidad. Estos son los principios de la ética. Ahora bien, ¿cómo surgieron estos, no? ¿Cuáles fueron los eventos que dieron lugar, que dieron paso a que se dieran estos principios? Pero antes de ello, vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Por qué es que se tendrá que aplicar la ética en la investigación? Bien, la ética en investigación es un aspecto fundamental. Entonces, ¿qué hace la ética? Que se garantice la integridad, la credibilidad, la confianza en las sociedades de actividades científicas, en sociedades y actividades científicas, en el mundo científico, al abarcar una serie de principios y directrices que rigen la conducta. Entonces, la ética apoya y rige la conducta de los investigadores durante todo el proceso de investigación. Si se avanza la ciencia, si avanza el aspecto de la investigación, debe de ir de la mano de la ética. No va a estar avanzando los conocimientos científicos, los experimentos, y no se puede dejar de lado a la ética. Entonces, tiene mucha implicancia y están asociados, digamos que tienen que andar juntos. Se desarrolla la ciencia, se desarrollan los experimentos, los avances científicos, pero la ética tiene que estar ahí de manera inherente, de manera participativa, con sus principios que lo hemos visto durante todos estos días. Así, la ética en la investigación es fundamental, no puede estar separada. Tiene una presencia fundamental para el avance del conocimiento. El conocimiento no puede estar adelante y la ética atrás. Los dos están presentes. ¿Para qué? Para precisamente el avance y la protección de seres humanos y animales, ¿no? Antes se tomaban en cuenta solo los seres humanos, pero ahora también los animales. El cumplimiento de los principios, ¿no? y directrices éticos que van a garantizar la investigación se lleve a cabo de manera responsable, de manera transparente e íntegra, lo que en última instancia beneficia, ¿a quién beneficia? A la sociedad y aumenta la confianza. Entonces, en conclusión, y para dejar claro, la ética tiene que estar presente. ¿Para qué? Para que garantice la protección de los seres humanos. Hay documentos que van a ser, digamos, que van a fundamentar, van a ser la guía, van a ser el soporte de la ética en la investigación. Entonces, la calidad de la ética en la investigación científica, ¿por qué está influenciada? Está influenciada por principios biomédicos importantes, ¿no? ¿Y dónde están plasmados? ¿Cuáles son estos documentos básicos donde se plasma esta calidad de la investigación, la calidad de la ética? Recordemos eventos o documentos importantes. ¿Cuáles son estos documentos importantes
¿no? Donde se va a basar la ética en la investigación. Tenemos el Código de Nuremberg, el informe Belmont, la Declaración de Helsinki y la Guía de Sion. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Aunque ya estábamos viendo de manera introductoria respecto a la ética. Entonces, recordemos qué es el Código de Nuremberg. Doctora, ¿cómo surgió este Código de Nuremberg? Ajá. Muy bien, el Código de Nuremberg fue publicado en el año 1947. ¿Qué nos hace recordar? Bueno, quizás no hemos nacido ninguno de nosotros, pero un evento muy importante, 1945 es el término de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el 47 se promulgó el Código de Nuremberg. ¿Por qué, doctora? Porque es un documento fundacional en el campo de la ética y la investigación, en particular en lo que respecta a la experimentación humana. Bien, fue formulado como respuesta, como respuesta. O sea, este código fue formulado en razón, en respuesta, en reacción a las denuncias y experimentos médicos poco éticos, quizás nada éticos. ¿Qué quiere decir que nada éticos? Poco éticos, que no se aplicaron los principios de beneficencia, ¿no? De justicia, de autonomía. Estos principios no se aplicaron durante todos los procedimientos realizados por médicos nazis. ¿Durante cuándo? Durante la Segunda Guerra Mundial, como se reveló durante el juicio de los médicos de Nuremberg. Así, los principios éticos son claves de bien delineados, bien precisados en el Código de Nuremberg, incluyen requisito indispensable para cualquier experimento, el consentimiento informado. Si la persona no quiere participar, no va a dar su consentimiento informado. Y durante el proceso de investigación o de experimento, está en la libertad si va a continuar o no. Esto es el consentimiento informado y está relacionado a cuál de los principios. Está relacionado al principio de autonomía. Quiere decir que el paciente decide participar o el paciente o la persona humana, en este caso, decide participar de manera voluntaria, enfatizando la naturaleza esencial del consentimiento. Entonces, ¿cuál es la naturaleza esencial? De manera voluntaria y está relacionado al principio de la autonomía. Quiere decir que el sujeto decide participar en el experimento y también decide si va a continuar o no. Entonces, en cualquier momento de la investigación o del experimento puede retirarse. El código consta de 10 principios destinados a garantizar, ¿qué va a garantizar? El tratamiento ético de seres humanos en la investigación médica. Bueno, no podemos ir, recordemos, pero podemos decir que en mayo de 1945 se termina pues un gran evento, ¿no? En la historia de la humanidad, de tal manera que se da fin a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ahí se realizan ciertas investigaciones, ¿no? Ciertas más que denuncias por los sobrevivientes líderes de Alemania nazi en el primer juicio de Nuremberg. Más tarde, en Estados Unidos, se llevó a cabo otro juicio, el primero en Estados Unidos, y bueno, durante esos juicios, ya quien promulga estos principios éticos y viene a ser durante este proceso, ¿no? Ya un juez, ni siquiera fueron los médicos que investigaron, ninguna sociedad científica, sino resultados de estas denuncias, resultados de este juicio, y se llevó al tribunal llamado también Nuremberg. Entonces, un juez es que dicta estos principios que se debe respetar durante los experimentos en seres humanos. Entonces, el código de Nuremberg, recuerda, surge frente a los experimentos nada éticos o poco éticos,
realizado por los médicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los principios éticos son clave y delineados en el Código de Nuremberg, incluyendo requisitos especialmente el consentimiento informado y voluntario, enfatizando, como repetimos otra vez, el esencial, el consentimiento del sujeto en cualquier investigación. Bueno, como los médicos especialmente, o no, no especialmente, hacían estos experimentos en poblaciones muy vulnerables, por ejemplo, con los judíos especialmente, luego también con los gitanos, ¿no? Eh, no hacían experimentos pues con alemanes, ¿no? Siempre es que ellos creían que los judíos, por alguna razón creían que eran poco o no valían nada o eran como animales. Y entonces no habían consentimiento, no había respeto de justicia, vulneraban toda clase de estos principios éticos, inoculaban bacterias, hacían experimentos con las conductas de los tejidos, experimentos sin aplicar anestesia inclusive, ¿no? Durante el juicio, bueno, porque esto se llevó un juicio, la fiscalía se basó en el testimonio de diferentes eh, médicos, ¿no? Y al final, ¿qué resultó? El juez es que enunció estos principios. Generalmente los principios en otros eventos lo emite una asociación de médicos, una sociedad científica, pero este principio de Nuremberg fue emitido por un juez luego de este proceso de denuncia, ¿no? Eran 10 necesarios para realizar, entonces el juez Simbre, apellidada Simbre, enunció 10 principios necesarios para realizar las investigaciones en seres humanos. Esto se denominó, como estamos mencionando, el Código de Nuremberg. La autoría del código ha sido sujeta, bueno, ¿no? Siempre los autores se paran peleando por la autoría. Lo importante que se puso un alto, ¿no? Se puso ciertas reglas para la investigación en seres humanos. El resultado, a los abusos o a la falta ética que se realizó por parte de los médicos nazis, alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿avanzó la ciencia? Sí, posiblemente avanzó la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial en base a estos experimentos. Sin embargo, pues no se respetó la ética. La ciencia no puede avanzar si no avanza la ética, porque no se respetó los derechos de los seres humanos. Por lo tanto, la ética garantiza que se respete al ser humano, ¿no? Bien, principios fundamentales del Código de Nuremberg, ¿no? ¿Esto quién lo emitió? Un juez, ¿no? Un juez. Y dentro de ellas el principio y el que resalta de mayor importancia el consentimiento informado, ¿no? Ahora, doctora, pero usted nos dijo que había el principio de la autonomía. Sí, esos principios fueron evolucionando, se puede decir, ¿no? Una cosa son los principios de la ética como disciplina y estos son los principios del Código de Nuremberg que surgieron después de estos eventos. El primero de ellos es el consentimiento voluntario informado. Luego también está la beneficencia, experimentación previa con animales, es decir, antes de realizar un experimento con seres humanos, se debe realizar previamente con animales. Prevención de sufrimiento innecesario, proporcionalidad al riesgo, preparación de instalaciones adecuadas. O sea, todos los experimentos se debe hacer un ambiente adecuado, personal calificado. Derecho a retirarse. Es decir, si durante el experimento el participante decide retirarse, lo puede hacer
sin ningún inconveniente. Entonces, estos principios surgieron después de todos estos procesos que surgió en la Alemania, para dar algunos alcances, pero doctora, ¿qué fueron y quiénes hicieron esto? ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Uno de ellos es estos personajes como que no se debe volver a repetir en nuestra historia, ¿no? Y no estamos para juzgar, estamos para que esto no vuelva a suceder, conocer y que no vuelva a suceder, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé si se puede llamar doctora, la señora Erta Oberhauser, durante médica alemana y también criminal de guerra, nació pues en Colonia, Alemania, y se formó y fue como dermatóloga. Ese mismo año se unió pues al partido nazi, ¿no? No sé qué tenían en ese momento los alemanes, que trataban pues a los judíos poco menos que a un animalito. Todavía lo tratamos con mucho cariño, ¿no? Bueno, ella participó y se unió al partido nazi y bueno, tenía que recibir. ¿Y qué hacía la doctora? ¿Qué hacía la dermatóloga que también fue llamado a juicio, ¿no? Estos experimentos incluían que pruebas como sulfamidas para tratar infecciones, así como estudios de regeneración de huesos, músculos y nervios, trasplante óseos. Obersauer, ¿qué hizo? Seleccionaba a sus víctimas, asistía a cirugías realizadas, realizaba procedimientos pues un poco invasivos como infectaba heridas, o sea, a un tejido sano, a una pierna sana, infectaba a propósito, ¿no? Con objetos con clavos oxidados bajo la tierra para simular lesiones y probar estos medicamentos, o sea, en personas sanas simulaba heridas, ¿no? Las infectaba y las inoculaba. También administró inyecciones letales, ¿no? Para ver cómo, qué resultados surgía, quienes morían en minutos mientras permanecían conscientes. Luego extirpaba los órganos vitales. Bueno, a veces daba un poco una sensación desagradable comentar al detalle las cosas que hacían, ¿no? Y muchas veces sin anestesia. Entonces, creo que, como lo dije al inicio, estos eventos están para quizás conocer y que no vuelvan a suceder, ¿no? Así, la señora o la doctora fue la única mujer juzgada en el juicio de los médicos en Nuremberg, que tuvo lugar en el 46 a 47. Recuerden que esto acaba en 1945, la Segunda Guerra Mundial. La doctora Hauer fue declarada culpable de crímenes de guerra contra la humanidad, sentenciada a 20 años. Sin embargo, solo cumplió 5. ¿Por qué serán? ¿No? Siendo liberada en el 55 por su buena conducta, o sea, 20 años y 5 años por su buena conducta. Tras su liberación, trabajó como médica, o sea, en este año, o sea, en nuestra época, haces esas atrocidades o menos, te quitan el título y ya no puedes ejercer, ¿no? Sin embargo, acá la doctora, si se le puede llamar doctora, Oberhauser, tras su liberación, siguió trabajando como médico de familia en la Alemania Occidental hasta que trabajaba pues de manera oculta, hasta que una sobreviviente la reconoció. Esta lo llevó, como debería de ser, a la revocación de su licencia, tras lo cual dejó de practicar la medicina ya en el 78. Bueno, murió en un lugar de ancianos, ¿no? En fin, esto es parte de la historia de la humanidad. Aquí otro médico, Karl Hedhard, en que, bueno, no es importante decir ni cuándo nació ni cuándo murió, pero fue parte de esta conjunto de médicos que realizaron atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, experimentos poco éticos o nada éticos desarrollados junto con o abusando de las poblaciones más vulnerables,
o como los judíos, ¿no? Bueno, él junto con otros médicos son responsables de los experimentos durante la Segunda Guerra Mundial y también muchas veces pues las sentencias no fueron cumplidas. ¿Y qué experimentos realizaba este médico? Fue supervisor y director de Erta Hauser, o sea, él era jefe de la otra médico en el campo de concentración. Ahí dirigió experimentos brutales, enfocados principalmente en qué. Justamente junto con ella realizaba experimentos de heridas. Si bien es cierto, las sulfamidas, si es un antibiótico, se usaba para probar la eficacia de estos medicamentos, se infectaba heridas de, de bueno, de bacterias, de vidrio, con madera o metal, simulando lesiones de guerra, ¿no? En personas sanas. Entonces, él le aplicaba a su familia, si bien es cierto, funciona, pero sin consentimiento informado, sin decir, sin anestesia. Y esperaban que si cómo se regeneraban los tejidos, si se realizaban trasplantes de huesos, músculos, hasta muchas veces amputando extremidades sanas sin la adecuada anestesia. Entonces, también participó en esterilización y para desarrollar esterilización masiva, pues ellos no querían que los judíos, pues las mujeres judías se reproduzca esa población, ¿no? Porque ellos se sentían una raza superior. En fin, realizaron muchos experimentos no teniendo en cuenta los principios de la ética. Bueno, acá hay un libro que no sé si quiera leerlo y prefiero pasarlo porque a veces causa una sensación un poco desagradable, pero sí existe registrado los eventos que han realizado. Pero ¿cuáles son estos eventos? Como lo comentaba al inicio, sí, la ciencia avanzó, pero ¿a qué costo? ¿A qué? ¿No? Sin contar con la voluntad de las personas, ¿no? Y siempre se hace con las personas que quizás no tengan creen que no tienen derechos y todos, ¿por qué? O sea, lo hacían en los judíos, en los gitanos y no hacían en los alemanes, pero los beneficios sí eran aplicados a los alemanes, ¿no? En uno de ellos, el clásico, la administración de sulfaminas. En algunas prisioneros se aplicaban sulfaminas en polvo o en tableta directamente en las heridas o por la vía oral, mientras que en otros se le dejaba sin tratamiento como control. O sea, o sea, experimentos que hacían, en algunos casos se comparaban con otros médicos como dejar las heridas sin tratar. O sea, las heridas lo dejaban sin tratar. Entonces, si eran parte de este experimento, mínimo deberían de contar con consentimiento informado. Bien, entonces el código de Nuremberg establecido por quién, por un tribunal. ¿Y quién lo emitió? Un juez, después de todo este proceso judicial, ¿no? De estas denuncias, de luego estas sentencias a los médicos nazis, a los diferentes médicos nazis. Lo único que le he mencionado, una, una muestra, ni muestra, ¿no? Una punta del iceberg de las atrocidades que que se realizó. Entonces el código de Nuremberg establece que dentro de los principios para realizar todo experimento en seres humanos, consentimiento, beneficencia, prevención de sufrimiento innecesario. ¿Esto qué quiere decir? Que el experimento debe realizar de manera que se evite todo sufrimiento. Por ejemplo, colocar la anestesia adecuada y a veces no le aplicaban. Se debe evitar cualquier daño físico, no solo físico, también mental. Bien, no hay, que no haya ni una expectativa de muerte o lesiones incapacitantes durante el proceso. Experimentación previa con animales.
y reducir los riesgos. Entonces, estos principios fueron 10. Estos, luego hay otros documentos, ¿no? ¿Cuáles son? Y hemos hablado de manera incisiva en los códigos de Nuremberg. Luego tenemos el reporte Belmont, que también lo hemos revisado, pero vamos a darle mayor énfasis. Y luego la declaración de Helsinki. Cuando dicen cuáles son los documentos en que se basa los principios de la ética en investigación en seres humanos, tenemos cuáles son esos documentos. El primero, el Código de Nuremberg, el reporte Belmont, que fue, bueno, que ya le hemos dicho, ¿no? Descubierto por un periodista. Entonces, el primero fue declarado por un juez, ¿no? El otro por, bueno, ya después luego esa denuncia se desarrolló otros principios y la declaración de Helsinki ya fue por un grupo de sociedades formadas por profesionales médicos. Bien, eh, hay, como le he mencionado, las iniciativas como la Declaración de Helsinki, el informe de Belmont, son parte de estos documentos. Luego también la Declaración de Derechos Humanos, diseñados ¿para qué? Para garantizar, justamente, garantizar que el derecho y la seguridad de seres humanos que participan en la investigación. Entonces, ¿cuál es la influencia del Código de Nuremberg en la investigación? En la investigación científica, en la investigación en seres humanos. La influencia del Código de Nuremberg es evidente, en la que continúa la relevancia de principios y directrices, incluida luego la Declaración de Helsinki. ¿Quién emitió la Declaración de Helsinki? La Asociación Médica Mundial. Luego ya vienen las directrices éticas internacionales y otros diferentes sociedades que también van a emitir o, los principios éticos en la investigación. Bueno, acá hay algunas imágenes de todo este proceso de denuncias que se desarrollaron relacionadas a médicos nazis, ¿no? Y los experimentos que realizaban muchas veces sin consentimiento, muchas veces sin aplicarle anestesia debida. Entonces, hay artículos también y ellos, según su pensamiento nazi, los doctores, los médicos hacían ciertos experimentos por, porque supuestamente tenían un movimiento de higiene racial. Ellos querían limpiar la raza humana y quedarse solamente pues ellos, porque eran pues la mejor raza, ¿no? Bueno. A ver, mire, acá hay diferentes estudios que destacan, bueno, que se estudió, por ejemplo, el cáncer, se inyectó células cancerógenas vivas a 22 personas para estudiar la inmunidad del cáncer, ¿no? Este tipo de atrocidades hacían sorprendentemente los participantes de la investigación. Todos ellos eran hospitalizados pues en un hospital judío. No se les dio las infusiones, contenían las células cancerógenas, ¿no? Después de la publicación de estas malas prácticas en este ensayo, el investigador principal inclusive fue elogiado. O sea, a veces también no se respeta mucho esto. Bien, vamos a dejar ahí a un capítulo sobre el código de Nuremberg, ¿no? Entonces, el código de Nuremberg surge en respuesta a las atrocidades cometidas, poco éticas, a las prácticas, para no decir atrocidades, a las prácticas poco éticas realizadas por los médicos nazis. Y luego de esto, en un tribunal, un juez emite los 10 códigos indicando que estos códigos se van a tomar en cuenta antes de realizar experimentos en seres humanos. Y luego también la declaración de Helsinki, este es otro documento
La declaración de Helsinki, no hemos visto el otro, ¿no? La declaración del Helsinki. Entonces, ¿qué es la declaración de Helsinki? Es un documento fundamental, es otro documento del campo de la ética en la investigación adoptado por primera vez. Aquí ya no es un juez, aquí ya no lo descubre un reportero como el informe Belmont. En esta ocasión, la Asociación Médica Mundial, ya los médicos, ya que como son parte de la investigación, la parte vital, se puede decir, ellos se reunieron mediante su asociación y desarrollaron respuestas, también emitieron cuáles son los principios que se deben desarrollar, que se deben poner en práctica, ¿no? La declaración tiene varias versiones. La última es de 2024, hace poco. O sea, los médicos, esta Asociación Médica Mundial se reúne cada periodo y evalúa los principios. La declaración es un documento ético de investigación que involucra en seres humanos, datos humanos, mira, no solo seres humanos, sino los datos humanos. Ahora más todavía la ética viene desarrollándose pues porque por las grandes bases de datos también, porque conocen tus datos, conocen tus, no sé, tus claves y mucha gente con esto del sistema digital puede entrar, a veces es más, hay robos, ¿no? Electrónicos. Bien, ese es otro capítulo, es otro capítulo de la ética en otro campo, se puede decir, ¿no? La ética está en diferentes campos y avanza conforme avanza la ciencia y tiene que ir de la mano, ¿no? Así es los médicos, por eso es que la Asociación Médica Mundial se reúne cada cierto tiempo para actualizar este documento. La última versión es el 2024. La influencia de la ética en la investigación. La declaración de Helsinki señala y ha influido significativamente en la ética. Proporciona pues un marco para la conducta ética también, ¿no? Así que también dice, bajo estas condiciones se tiene que realizar la investigación. Involucra a sujetos, entonces esto orienta a los médicos y a los participantes en la investigación médica para que se adhieran a las prácticas éticas, científicas y sólidas, ¿no? Entonces también proporciona, haya desarrollado, actualizado algunos principios. Bien, entonces, el código de Nuremberg se desarrollaron ciertos principios. La declaración de Helsinki también, ¿no? Pero a diferencia del otro, el código de Nuremberg fue emitido luego de un proceso, se puede decir judicial, y emitido por un juez. Aquí ya, digamos que más completo, ¿no? Porque son los médicos, la asociación médica, las que emite estos principios, como el respeto de la persona, y esto incluye al consentimiento y la autonomía, que está relacionado, ¿no? Beneficencia y no maleficencia, justicia, transparencia, rendición de cuentas, integridad científica y compensación por daños, por si sucede. Esto no lo tenía el Código de Nuremberg, compensación por daños, que algunos riesgos que pueden tener durante el proceso de investigación. Muy bien, entonces ya vamos revisando. ¿Qué vamos revisando? El primero, que es el código de Nuremberg, y ahora la declaración del Helsinki. ¿Y cuál es la diferencia? Digamos que esto es, a mi apreciación, un poco más evolucionado, ya que los médicos o el personal, bueno, ya que está involucrado durante la investigación, durante los procesos de experimento y todos ensayos clínicos, son los que pues están desarrollando estos principios. Eh, Esto debió ser primero que el informe Belmont. Bien, el informe Belmont también es un documento fundamental en el campo de la ética. Otro documento. Entonces estamos viendo tres. ¿Cuál era? El código de Nuremberg, luego la declaración de Helsinki emitido por los médicos y el reporte Belmont. A ver, ¿qué fue? Recuerden, el reporte Belmont está
asociado a un experimento que estaban haciendo a una población afroamericana. Recordemos que este informe es un documento fundamental en el campo de la ética también, cuyo objetivo es proteger todos a los seres humanos en la participación biomédica y conductual, por quien fue elaborado a razón de este informe que lo hizo bueno, la prensa, y se elaboró una comisión nacional para la protección de seres humanos e investigación biomédica, ¿ya? Esto fue creado, pues, en 1974 por el Congreso. ¿Por quién fue emitido? Por el Congreso de Estados Unidos. Eh, el, Otra vez, el Código de Nuremberg fue emitido por un juez, ¿no? Luego, el reporte Belmo fue emitido por el Congreso de Estados Unidos. ¿Y cuál es el otro documento que hemos visto? Estoy avanzando, estoy retrocediendo. Ya, la declaración de Helsinki fue emitido por ¿quiénes? Por la Asociación Médica Mundial. Bien, entonces, recordemos, ¿no? ¿Cuál fue el evento relacionado al reporte Belmo? También los investigadores, ¿no? Ellos querían realizar, observar cómo era el desarrollo de la enfermedad, cuál era el proceso natural de, de esta enfermedad denominada sífilis. Entonces, en 399 afroamericanos, en su mayoría analfabetos. Por eso, los experimentos generalmente, cuando han tratado de usar, han sido en personas vulnerables, en este caso analfabetos, donde eran fácil de engañar. Pero ya en 1932 ya teníamos el código de Nuremberg, ya había quizás no la declaración de Helsinki, pero ya estaba el código de Nuremberg, ¿no? ¿No? 1064. Entonces, esas cosas como que no le daban mucha importancia, ¿no? Ahora, para cualquier experimento hay un comité de ética, ¿no? Se tiene que evaluar, así sea, no sea invasivo, se realiza, ustedes también, cuando hagan una tesis o algo, tiene que pasar por el comité de ética, ¿no? O en los ensayos clínicos más rigurosos, los ensayos clínicos que son experimentos o ensayos clínicos en seres humanos, estudios en seres humanos, no lo puede aprobar cualquier comité de ética, ¿no? Hay comité de éticas, digamos, registrados por el Instituto Nacional de Salud en nuestro país, de tal modo que está más controlado. Y bueno, continuando o recordando la historia que le conté al inicio, esta población era analfabeta, ¿no? De origen afroamericano. Los sujetos utilizados en este momento no dieron su consentimiento informado, por lo tanto, era el primer principio que que estaba siendo violado para participar en él. No fueron informados ni de su diagnóstico. No le dijeron que tenía sífilis y fueron engañados a decirle que tenían mala sangre. No tienen mala sangre y que podían recibir tratamiento médico gratuito y transporte médico gratuito y todo. Y seguro también, y si fallece también. Pero ¿qué surgió? En 1947 ya se tuvo conocimiento de un tratamiento, pues, para la sífilis, ¿no? Como la penicilina, pero no a los investigadores, no, no le aplicaron el tratamiento. Por ejemplo, ese es otro principio de justicia, que los medicamentos, que los recursos deben llegar a las personas adecuadas y las que necesitan, debe estar distribuida de manera pues justa, como dice, pero no, tampoco. ¿Y qué fue? El estudio fue terminado en el 72, cuando una filtración de la prensa ya a veces sirve, ¿no? Para esto entonces ya 28 sujetos
del experimento habían muerto de sífilis, otros 100 con complicaciones médicas relacionadas. Además, 40 mujeres de los sujetos 19 niños contrajeron al nacer, ¿no? Porque muchas veces el médico indica parto por cesárea cuando tienen enfermedades de transmisiones, porque puede afectar al niño, ¿no? Por cuando nace, cuando está infectado por sífilis. Bien, entonces este niño al pasar por el canal del parto quizás fueron afectados. El informe estableció, por lo tanto, principios éticos para la protección en humanos como el respeto, justicia y beneficencia. Entonces, ¿cuáles son los principios del reporte Belmo? ¿Cuáles? Igualmente, beneficencia, justicia, respeto a las personas y, y la autonomía, ¿no? Acá esta es una pregunta, ya hemos hablado de ciertos documentos que van a guiar la investigación en seres humanos y animales, ¿no? Bueno, frente a la pregunta, ¿cuál es el reporte? Una pregunta fácil, ¿no? ¿Cuál es el reporte que estableció los principios éticos? Si hablamos, mire, sin saber nada, reporte. No estamos hablando de código ni siquiera, reporte. El único reporte que hemos hablado, hemos hecho referencia al reporte Bell, ¿no? En ningún momento hemos hecho referencia a Concepción, el reporte de Toronto, que el Helsinki era reporte. No, el CISCI, una era declaración, en principio, el título se llama, el documento se llama Declaración de Helsinki, declaración, ¿no? Realizado por los médicos. Viena no hemos tocado. Entonces nos quedamos con Helsinki y Belmo. Pero ¿cómo se llamaba este documento? Se llama Reporte Belmo. Muy bien. Ahora, la fase hipocrática premium nocere. Bueno, esta es una pregunta así un poco complicada, ¿no? Premium hace referencia al principio ética de no maleficencia. No creo. Premium nocere se traduce como primero es no hacer daño. No maleficencia. Primum nocere. Esto sí creo que lo hicieron un poquito así especial la pregunta. Es un principio ético fundamental en la práctica médica, ¿no? Primero, no hacer daño. La máxima atribuida por Hipócrates, acompañada de profesión médica desde los inicios, incluye implícitamente el juramento hipocrático. Primero, no hacer daño. Está relacionado a la no maleficencia. Otra pregunta, ¿cuál es el principio fundamental del Código de Nuremberg relacionado a experimentos con seres humanos? ¿No? Lo hemos dicho y repetido y hemos dado énfasis. El principio tiene varios, ¿no? Pero el principio fundamental del Código de Nuremberg es el consentimiento voluntario, ¿no? Consentimiento voluntario. Bien, ¿en qué contexto surgió el Código de Nuremberg? También una pregunta fácil, ¿no? De responder si has estado escuchando los videos o revisando este contenido. ¿En qué contexto histórico? ¿De la Primera, de la Segunda Guerra Mundial? Como respuesta a los experimentos médicos nazis de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no. La gripe española tampoco. Durante la Guerra Fría menos. Entonces, la respuesta correcta es como respuesta a experimentos de médicos nazis. Bien, entonces hasta aquí hemos visto, hemos desarrollado de manera general 3 documentos. ¿Cuáles son estos documentos? Primero, que contienen principios que van a guiar la conducta a los experimentos en seres humanos. ¿Cuál es el Código de Nuremberg, reporte Belmo y declaraciones que existen? Bien, aquí quedamos y vamos a hacer un pequeño break.